Hola, en esta lección veremos cómo son aplicados los booleanos en un arreglo de NumPy. Para empezar, vamos a generar un nuevo arreglo. Este arreglo va a ser de números aleatorios enteros que vayan de 0 a 100 y tengan una estructura de 5 filas por 12 columnas, que le llamaremos X. Bueno, este sería nuestro arreglo. Ahora, ¿qué pasa si yo aplico una condición a este arreglo? Por ejemplo, la condición de X mayor a 50. Bueno, cuando aplico una condición a un arreglo, en sí estoy aplicando esta condición a cada uno de los valores que tiene este arreglo. Si ejecuto esto, vamos a ver una tabla, un arreglo de true y false. Bueno, esto prácticamente es donde las condiciones son cumplidas o no. Veamos el primer caso. Tenemos 58. 58 es un valor que es mayor a 50, por lo tanto, la condición es cumplida y tenemos un true. El número 35 es un valor que es menor a 50, por lo tanto la condición no se cumple y tenemos un false. Ahora, ¿cómo podemos hacer para filtrar o para aplicar una condición y obtener los números de ese arreglo? Muy fácil, vamos a utilizar esta estructura que sería X y entre corchetes la condición que vamos a utilizar para filtrar o para obtener todos los números de ese arreglo que cumplan la condición, claramente. Ejecuto y de esta manera voy a obtener todos los números que sean mayores a 50. Si quiero obtener todos los números menores a 50, va a seguir la misma estructura, simplemente cambia la condición y estos serían todos los números menores a 50 del arreglo X. Por último, quisiera ver si tenemos algún valor que sea igual a 50. En este caso tenemos un valor que es igual a 50 y déjenme lo ubico, que se encuentra aquí. Perfecto. Ahora, nosotros también podemos aplicar condiciones utilizando diferentes criterios. En este caso voy a repetir simplemente mi arreglo X para poder visualizarlo y vamos a checar el método any. El método any prácticamente nos deja aplicar una condición, ya sea en una columna o en una fila, y nos va a dar true o false de esa columna o esa fila si al menos uno de los elementos que pertenece a esa columna o esa fila cumple con la condición. Por ejemplo, nosotros tenemos para el método any dos argumentos. El primer argumento es la condición y el segundo argumento es si nosotros lo vamos a aplicar en filas o en columnas. Si indicamos axis igual a 0, lo vamos a aplicar en columnas. Y veamos este código que nos dice si la condición x mayor a 50 en las columnas. Entonces, vamos a ver una columna y si esa columna cumple con la condición de que al menos uno de sus elementos cumple con que sea mayor a 85, perdón, entonces esa columna nos va a otorgar un true. Por ejemplo, en este valor es mayor a 85, por eso obtenemos un true. Vamos a buscar un false. 1, 2, 3, 4, 5. En la quinta columna, que sería en esta columna, ninguno de los valores que tenemos en esa columna cumple con la condición de que sea mayor a 85. Tenemos un 66, un 10, un 29, un 51 y un 62. Bueno, por lo tanto, en esta columna nosotros obtenemos un false, ya que ninguno de los elementos cumplió con que sea mayor a 85. Ahora, veamos este método aplicado a las filas. Es lo mismo, vamos a tener la condición como primer argumento y simplemente vamos a indicar axis igual a 1 para aplicar esto a las filas. Lo que va a hacer es va a buscar si alguno de los elementos de la fila, de cualquier fila, cumple con que sea mayor a 50. En este caso, todas las filas al menos tienen un elemento que sea mayor a 50. Y es muy evidente, por ejemplo, aquí tenemos 58, esta fila ya cumplió con true. Tenemos un 84, esta fila ya cumplió con la condición. Tenemos un 95, esta fila ya cumplió con la condición. Y todas las filas cumplieron con la condición. Ahora, nosotros tenemos otro método. Este método se llama all. Este método simplemente nos permite aplicar una condición a todos los elementos, ya sea de una fila o de una columna, pero en este caso todos los elementos deben de cumplir con esta condición para que sea un true. Vamos a ver esta condición, x mayor o igual a 28, y lo vamos a aplicar por columnas. En este caso, en la primera columna,
todos los elementos son mayor a 28. Tenemos 58, 84, 95, 63 y 76. Bueno, vamos a checar ahora un false. En false tenemos la segunda columna. Y tenemos un 35, sí cumple. 50, sí cumple. 95, sí cumple. 79, sí cumple. Pero tenemos 6 que no cumple con la condición. Por lo tanto, uno de los elementos no cumplió y por eso obtenemos un false. Y por último, vamos a aplicar este método a las filas. Utilizando axis igual a 1, vamos a indicarle que queremos aplicar la condición de que x sea mayor o igual a 2 en las filas. Y ejecutamos, y en este caso tenemos un false y un true. Y un true, false y true. Perfecto. Vamos a checar la primera fila. La primera fila es false. Esto significa que al menos uno de los elementos no cumple con la condición. 58 la cumple, 35 la cumple, 92 la cumple. El número 0 no cumple con la condición, por eso tenemos este false. Y en la segunda fila tenemos que todos los elementos cumplen que sean mayor a 2. Y podemos checarlo rápidamente y claro, ninguno de estos elementos o valores son menores a 2. Es por eso que tenemos un true. Bueno, por último, me gustaría dar un breve repaso de los operadores lógicos. Hay que recordar que en NumPy y en Pandas los operadores lógicos cambian un poco. En Python, sin NumPy o Pandas, los operadores lógicos son AND, OR, NOT y ya, me parece. AND, OR, NOT. Sí, creo que esos tres nada más. Y solo para recordarles que AND, en este caso, se utiliza con el símbolo de ampersand. En este caso, lo que yo quiero checar van a ser cuáles son los valores de mi arreglo X que están entre 30 y 70. Y de esta manera obtenemos esta tabla donde me va a indicar todos los valores que estén entre 30 y 70. Y por último vamos a ver este operador. Este operador es el equivalente al NOT. Simplemente nos va a dar la contraparte. Si nosotros tenemos un true, en este caso vamos a tener un false. Si tenemos un false, vamos a tener un true. Y lo quiero aplicar a esta tabla. Simplemente voy a aplicar este NOT a toda la tabla. Y en este caso tenemos todos los trues que cambiaron a false y todos los trues que cambiaron a false. Ya me confundí. Todos los false que cambiaron a trues. Bueno, prácticamente solo quería revisar que tenemos este símbolo que significa NOT. Y le voy a poner NOT. Vamos a ponerle NOT. Tenemos el símbolo que sería el ampersand, que significa AND. Y tenemos otro símbolo. Ok, es la barrita. Yo la tengo aquí, no, aquí, no, aquí. Ok, esta barrita es muy difícil luego de encontrar en nuestros teclados, pero esta barrita significa OR. Ok, bueno, eso sería todo por esta lección. Bye. Antes de que te vayas, déjame te informo que esta lección tiene su propio cuestionario. Para poder acceder a este, te voy a dejar un link en alguna parte de este video o en la descripción si es que no lo encuentras. Y vas a poder acceder a este cuestionario. En este cuestionario simplemente tú respondes las preguntas que tiene y las envías. Cuando las envíes tú vas a poder ver tu puntuación. De esta manera tú vas a poder comprender si todas las cosas que se vieron en esta lección las comprendiste en su totalidad o no. Bueno, eso sería todo por esta lección.